Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like, suscribirte y compartir. Nos ayudarías bastante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? Vamos a empezar esta entrevista del día de hoy porque tenemos una persona muy interesante que nos va a contar pues muchas cosas también bastante interesantes acerca de algunos temas que pues hoy en día no son muy bien vistos por varias personas, pero que son importantes y necesarios. Y bueno, pues tenemos aquí al maestro Eric G. Cárdenas del canal México antes de México. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Sí, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros, por atender a esta invitación. Vamos a empezar con la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Quién es Eric G. Cárdenas? De pronto es un personaje que entramos a YouTube y nos empieza a contar cosas que nos parecen interesantes. Vamos a otro video y cada vez más interesante que el anterior. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación, Gabriel, y gracias por esta pregunta. Siempre, pues, el ser implica una reflexión muy filosófica, ¿no? Desde el punto de vista de la existencia, ¿no? Ontológico. En este caso, bueno, la existencia de Eric G. Cárdenas como divulgador en el canal de México antes de México, pues empezó hace 4 años. Se trata de, bueno, quien yo soy es un divulgador que busca llevar la información académica de la investigación de la historia, la antropología, la cultura que tiene que ver con el pasado de México y en general de la cultura hispana. Intenta llevar la información académica a públicos cada vez más grandes. Entonces, yo soy de formación académica, soy etnohistoriador de la ENA. De hecho, ahí siempre tengo mi título ahí colgado, ¿no? Acá en la oficina. Soy etnohistoriador por parte de la ENA y me he dedicado mucho tiempo a diferentes labores de emprendimiento, también como guía de turistas y también, pues, obviamente como académico, como profesor en aula. Y actualmente, pues, mi principal actividad ya desde prácticamente el año pasado es precisamente el canal de México antes de México, donde, como te decía, Gabriel, pues busco llevar a públicos cada vez más grandes a través de diferentes formatos, pues, información basada en fuentes, en el método científico, en evidencias acerca de nuestra historia. Entonces, cuando uno divulga esa información, uno se da cuenta a veces que a la gente le contaron una historia distinta o que se contó una historia distinta o que a veces la historia que se cuenta no está basada en un método científico o en fuentes. Y entonces ahí es donde empieza a resultar, como ahorita comentabas, interesante para el público porque precisamente pues se topa en estos videos, ¿no? Con cosas que a lo mejor no conocía, que pensaba que eran diferentes, con algunas cuestiones que no había reflexionado en profundidad. Y bueno, eso es lo padre de hacer esa labor y sobre todo hacer esta labor en YouTube, que es la red principal para mí, pero también en otras redes sociales, es que escuchas, ¿no? Los comentarios, bueno, lees los comentarios, también a veces escuchas los audios u otras voces, ¿no? Los comentarios que te hacen los espectadores, que te hacen otros especialistas acerca de pues, lo que están escuchando, lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces, no sé si ya me enrollé, Gabriel, o si estoy respondiendo. No, adelante, va bastante bien la explicación. Entonces, te digo, en ese sentido, pues eso es lo que hago en el canal de México antes de México, eso es lo que hace Eric Cárdenas en su labor
de divulgación, que es lo que uno ve, ¿no? El resultado que uno ve en los videos, en las entrevistas, etcétera. Y detrás de eso, pues yo continúo de manera independiente mis propias investigaciones como etnohistoriador. Es decir, yo cuando me titulé de la carrera, con mención honorífica, por cierto, y me dediqué a otras actividades laborales, ya no busqué acomodarme en el sistema académico oficial o tradicional, ¿no? Es decir, la ruta de cualquier académico en México, no sé, aparte de la audiencia a lo mejor lo sabe, o tú lo sabes, Gabriel, es pues seguir con el doctorado, postdoctorado, ¿no? Estancias postdoctorales, buscar alguna plaza en alguna institución, sobre todo pública, ¿verdad? Casi el 99% de los casos. Ya estando en una institución pública, pues buscar apoyos de CONACYT, proyectos igualmente financiados por el gobierno. Y bueno, esa vía tradicional, desde mi experiencia, tanto laboral como desde mi experiencia como divulgador, pues no es la vía que ni yo quería seguir, ni que he seguido en los últimos años de mi vida académica, ¿verdad? Entonces, más bien yo creo que toda esa labor que hacen los académicos, toda esa labor de irse a los archivos, irse, en el caso de los arqueólogos, pues al campo, de los etnógrafos también irse al campo, de leer las crónicas de los historiadores de hace 3, 4, 5 siglos, o sea, toda esa labor tan ardua, ¿verdad? Tan minuciosa que hacen muchos investigadores, en lo personal la considero muy valiosa, y normalmente lo que sucede es que solo se queda en el entorno académico, ¿no? Solamente es conocida por algunos pocos, y realmente la información que nos brindan muchas de estas investigaciones no pasa al siguiente círculo de la sociedad, ¿no? A una audiencia que no va a entrar a leer esas revistas científicas, esos artículos científicos, esas tesis, ¿verdad? Entonces, bueno, mi labor es tomar esa información que lleva muchos años discutiéndose en el entorno académico y hacerla accesible a públicos más grandes. A la fecha, ¿no? Que la semana que entra el canal ya cumple 4 años, llevamos una audiencia de más de 52,000 suscriptores en YouTube, ya casi llegamos a las 4 millones de reproducciones. Esto, para el entorno de la difusión cultural, está muy bien, o sea, es un gran logro, ¿verdad? Pero para el entorno de las redes sociales es muy poco, ¿no? O sea, sí. Hay videos que llegan al par de millón de vistas fácil y que son puras trivialidades, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, pues también para hacer interesante alguna trivialidad o el humor o, bueno, ciertos tipos de cosas que atrae a la audiencia, pues también tiene su chiste, evidentemente, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de que desde hace 4 años hemos estado ampliando, ¿verdad? Esta audiencia, ese círculo de personas que se informan más sobre el pasado, sobre la historia realmente fundamentada académicamente, y pues la audiencia seguirá, el círculo de audiencia, más personas que se interesen por esa historia, pues va a seguir creciendo. Entonces es una labor en 2 vías la que yo hago, ¿no? Tanto buscar formatos que sean más amigables para audiencias más extensas, y también veo que las audiencias, o sea, la gente se interesa más en conocer la historia verdadera, o le da esa curiosidad, o quiere quiere conocer más a fondo los orígenes de su región, o en este caso la historia de México desde otro punto de vista, basada en los hechos históricos. Entonces es en 2 vías, ¿no? La misma audiencia se va acercando a conocer más cosas, y más gente se interesa, así como también uno debe buscar ciertos formatos, ¿no? Cierta manera de contar la historia que se acerque a más personas. Y pues así. Entonces, en lo personal, yo, ahora se hablando un poco del ser, ¿no? Batallo un poco para para dejar un poco de lado ese lado serio, ¿no? Del académico, que tiene que ser neutral, ¿no? Que a lo mejor tiene que ser muy serio, emocionalmente muy estable, digamos, ¿no? Para tratar, pues, al menos en mi caso, no me sale mucho lo de ser chistoso, ¿no? Lo de contar las cosas con humor, como hay otros divulgadores, pero sí trato de contarlas con pasión, sí trato de llegarle al público a través de otro tipo de emociones, y pues bueno, digamos, ese es ahorita el camino que estamos andando aquí en México, antes de México.
Sí, y me parece muy interesante todo lo que está mencionando porque, bueno, como le decía, de pronto un día entré a YouTube, vi un video que no me acuerdo cuál fue el primero que vi, pero a partir de ahí me interesó tanto que empecé a ver los demás y cada que sacaban un nuevo video, pues lo veía con mucho interés, sobre todo porque eh, creo que hoy en día YouTube está lleno de gente que se autodefine como historiadora cuando ni siquiera tienen formación de historiadores y además de eso, bueno, es que no es que esté mal esto, ¿no? Que se autodefinan así porque pues están divulgando. El problema viene en que en lugar de dar una divulgación como debería ser con fuentes, bases, eh, dan opiniones, ¿no? Claro. Más adelante le voy a comentar sobre un tipo, ¿no? Que también he visto sus videos y este él entra en esto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez oí que decía sobre Quetzalcóatl que era Jesucristo, ¿no? Y pero que nosotros no lo habíamos entendido y bueno, cosas así, ¿no? Sí, y eso es lo interesante de México antes de México, que nos enseñan algo que nos han hasta cierto punto ocultado durante mucho tiempo gracias a los discursos oficialistas del país, ¿no? Claro. Y ese, pues, es una de las, digamos, razones también para crear este canal de divulgación, porque hay un discurso oficial donde la historia está muy manoseada, por usar una palabra coloquial, ¿no? Pero bueno, donde se resaltan ciertos hechos, se minimizan otros, se inventan otros, se ocultan otros, o sea, donde pues se hace un uso de la historia que tiene un objetivo político, que tiene un objetivo de la construcción de un discurso identitario que le beneficia pues a cierto grupo en el poder. Esa es la manera en la que se ha construido el relato histórico de la nación mexicana por parte del poder político, ¿verdad? Uh-huh. En algo muy interesante que pasa en la historia de México y también de muchos países, ¿no? Es que ese relato histórico y la formación académica fueron de la mano durante muchas generaciones. Durante el siglo XIX, en esta oposición de liberales y conservadores, pues había relatos, los académicos estaban en contraposición, cada uno formando su propio relato, y luego ya después de la Revolución Mexicana, a mediados del siglo XX, el relato de la nación mexicana se homogeneiza igual con el sistema hegemónico del Partido Único del PRI. Entonces es realmente hasta los años 80 donde la academia, que todavía sigue dependiendo del Estado mexicano, ¿verdad? Pero hay que entender también que el Estado mexicano no es lo mismo que las élites políticas mexicanas, ¿verdad? O sea, el Estado mexicano son los docentes de primaria, son los médicos, las enfermeras, ¿no? Los funcionarios públicos, los burócratas, etcétera. Bueno, todo un gran grupo social que conforma el Estado mexicano. Bueno, esa parte, ¿no? de esa gran estructura, pues son los académicos de universidades como la que yo estudié, como la ENA, la UNAM, las universidades estatales, etcétera, ¿verdad? Y estos académicos ya en sus estudios, utilizando bases teóricas provenientes de diferentes líneas de pensamiento, de diferentes bases epistemológicas, científicas, vamos a decir, ¿no? Entonces van conformando una visión del pasado y una reconstrucción de los hechos que está mucho más apegada a la realidad y que permite explicar mejor la historia. No obstante, ¿verdad? Pues este desarrollo de la intelectualidad mexicana, de las academias de muchas universidades de México, pues no obtiene, ¿verdad? No llega a la palestra del relato de nación que utiliza ahora sí la élite política, ¿verdad? Y los grupos de poder que están en la arena central en la política mexicana, ¿no? O sea, el grupo de poder en México, las élites políticas siguen utilizando el mismo relato de nación mexicana que se utilizó desde el México liberal del siglo XIX. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros, el 99% de los mexicanos, voy a decir, ¿no? Fuimos educados con base en ese relato
de nación doliente, como le llama en su último libro Tomás Pérez Bejo, ¿verdad? Fuimos educados en ese relato de nación doliente para explicar nuestra historia como nación mexicana, ¿verdad? Y para tener esa identidad como pertenecientes al Estado-Nación mexicano y a la cultura mexicana, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Ese relato de nación doliente, para alguien que vive en un país como México, tan complejo, tan rico a veces, tan agresivo en otras ocasiones, ¿no? O sea, con tantos matices como es un país como el nuestro, entonces no tiene mucho sentido lo que nos contaron en la escuela, en el sistema oficial, en los museos, con lo que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Entonces yo creo que de ahí que el proyecto ya ha despertado mucho interés, porque ya cuando uno les empieza a decir este tipo de cosas como la participación indígena en la conquista, ¿verdad? Que fueron los insurgentes, ¿no? O los que perdieron la guerra de independencia, que más bien ganó el bando conservador, y los realistas son los que consiguen la independencia, ¿no? O que, o que el virreinato no es una época oscura, sino que hay avances sociales notables, ¿verdad? Que hay reformas legales notables, que hay una movilidad social notable, un esplendor notable en el virreinato. Entonces, eso ya empieza a tener más sentido conforme a lo que nosotros experimentamos en el día a día. Es decir, si a ti te dicen o te dijeron, bueno, a mí eso me dijeron y yo lo he confirmado también con muchos compañeros, ¿no? Que fueron 300 años viviendo en el oscurantismo, explotados por el yugo español, ¿verdad? 3 siglos para después llegar a la insurgencia de Miguel Hidalgo. Y luego, pues resulta que vas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sonora, al pueblo de Magdalena, que es muy bonito, allá en el centro del país, vas a Taxco, que es una ciudad preciosa, barroca, una catedral llena de oro, vas a los centros históricos de las ciudades, incluso los pueblos indígenas también, ¿no? Santa María Tonantzintla, ahí en Puebla, no sé, Izmiquilpan, en Hidalgo, o sea, ves todo ese esplendor, toda esa grandeza que hay en los pueblos, un tema que yo manejo mucho, que es el acueducto de Tembleque. Entonces ahí ya no checa, ¿verdad? Que durante una época de explotación, durante una época oscurantista, surge, ¿no? Todo ese esplendor del que estamos tan orgullosos los mexicanos. Y podría seguir hablando de un montón de sitios, ¿no? San Miguel de Allende, Guanajuato, Morelia, o sea, entonces ahí es donde yo creo que ahí es donde ha tenido mucho éxito el canal, porque precisamente permite explicar cosas que el relato oficial no permite explicar, que no tienen mucho sentido para el mexicano que vive su día a día. Entonces, bueno, ya con base en eso, ¿no? Es lo que te decía ahorita, que ya en realidad también al menos yo voy de acuerdo a los comentarios de las audiencias, a lo que les interesa, ¿no? A lo que les parece que les aporta algo en cuanto a su conocimiento de su propia cultura, de su propio pasado, de su historia, y entonces se va reelaborando el relato histórico. Entonces yo no estoy esperando, y bueno, eso te lo digo así como una especie de proyecto a largo plazo, yo no estoy esperando que la directriz, digamos, de narrativa histórica que tiene la élite política vaya a cambiar porque haya mejores intelectuales en el poder. Yo más bien apelo a lo contrario, que la sociedad se va a educar constantemente, no va a llegar a un nivel educativo, un nivel crítico, un nivel de conocimiento del pasado mucho mayor, y que necesariamente va a pedir, a exigir que cambien esos relatos que vienen desde el poder, ¿no? Es decir, que se cambien ciertas perspectivas de la historia, que se cambie la leyenda negra antiespañola en la cuestión del México virreinal, que se deje de romantizar y ver con una visión condescendiente a los pueblos indígenas y a la antigüedad mesoamericana. O sea, conforme la misma sociedad vaya conociendo más el pasado, el relato que viene desde el poder pues va a tener que cambiar porque la misma sociedad está cambiando, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera, que el cambio viene de abajo hacia arriba y no esperemos que el cambio venga de arriba hacia abajo en este sentido. Entonces México antes de México es ahorita ese pequeño grano de arena que aporta a que se dé ese proceso de conocimiento de nuestro pasado. Ya. Órale, entonces sí tienen, pues, digamos que una tarea todavía a largo plazo, ¿no? Sí, algo, sí. Y afortunadamente, porque así podemos seguir viendo más material, como por ejemplo el video que sacaron hace poco sobre Cuauhtémoc, ¿no?
Tlahuícole, ajá, sí, que mencionaron a Cuauhtémoc ahí, ¿no? A mí me encantó porque justamente se cruzó con un viaje que hice al Museo de Antropología y vi pues estas piedras, ¿no? Que no recuerdo cómo se llaman, donde supuestamente Tlahuícole fue... El Tlamalacatl, donde peleaba como gladiadores. Exactamente. A mí me pareció sorprendente eso. Sí, sí. Pues ya ves, ahí puedes, y eso es parte también de lo que estás viendo, pues puedes saber de, o sea, ese objeto material que está en un museo, como también lo comentaba en otras entrevistas, no es nada más un fetiche que tenga valor estético, sino que aparte nos cuenta acerca de todo un pasado que se vivía en estas tierras, ¿no? Claro. Y precisamente ahorita que comentabas ese, Gabriel, este video de Tlahuícole surge porque en un video del mes de, no sé si fue abril o mayo, cuando hablé de Michoacán o del Irechecua, ahí precisamente una de las fuentes comenta que a Tlahuícole se le mandó como capitán para atacar a los purépechas, ¿no? A Michoacán por parte del ejército Tenochca, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, si quieren un video de Tlahuícole, pónganme en los comentarios y luego hago el guión para hacer el video de Tlahuícole, ¿no? Que es este guerrero tlaxcalteca. Pues ahí están los videos en el canal, ¿verdad? Y aquí es un punto que quería comentar porque en el mismo video de Tlahuícole también pongo la versión tlaxcalteca de Muñoz Camargo y la versión Tenochca de Durán. Entonces, ambas versiones cuentan muchas similitudes de lo que fue la historia de Tlahuícole, pero también tienen ciertas diferencias, ¿no? Lo que es el Códice Ramírez es el que menciona que él fue como capitán, que se le dio ese honor de ir a esa batalla, pero también al perder, al resultar derrotado el ejército de los mexica, entonces pues igual regresa para continuar su sacrificio ritual, ¿no? Entonces, y esa es otra cuestión también del análisis histórico y etnohistórico, de que las fuentes te dicen cosas distintas o no te mencionan ciertos hechos, ¿no? Entonces, aquí también es una cuestión de que el mismo divulgador o el mismo etnohistoriador pues tiene que hacer esa crítica de fuentes, decir, bueno, todas las fuentes son consistentes en esto y hay ciertos detalles, ¿no? Hay ciertos detalles donde no son consistentes, pero a lo mejor no afectan tanto al resultado, ¿no? Al proceso o al resultado que se dio con este personaje, con cierto hecho histórico, ¿no? En este caso, bueno, es probable que sí haya ido como un guerrero del bando Tenochca a enfrentar a los purépechas. No todas las fuentes lo corroboran, pero pues está esa posibilidad en las fuentes y de ahí salió, ¿verdad? La propuesta de hacer un video de Tlahuícole. Y por otra parte, las diferentes versiones de la historia pues nos hablan también de esa lucha que hay entre los grupos de poder, entre los tlaxcaltecas y los tenochcas, ¿no? Que unos dicen que pues se inmoló a sí mismo, ¿no? Se hizo ¿cómo dicen? La automatación, ¿no? Tlahuícole. Sí. Y otros pues que no, que sí fue ritualmente ofrendado a los dioses. Bueno, pues tantas estas cuestiones, a fin de cuentas, pues pierde la vida en la ciudad isla entre Tenochtitlan y Tlatelolco y pues es recordado como un gran héroe, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde pues el relato es consistente y hay muchos detalles donde varían, donde te dicen cosas distintas las diferentes fuentes porque cada uno está haciendo su propio relato con sus propios intereses. Eso es lo interesante de las fuentes, ¿no? Ahora, de eso, ¿verdad? De crear un relato consistente con ciertas diferencias a lo que decías ahorita, ¿no? Inventarse, o decías creo que antes de entrar al aire, ¿no? De que a veces te inventas toda una historia a partir de algo que tú entendiste, ¿no? Tanto de una fuente de primera mano o de una fuente de segunda mano, ¿verdad? Pues ahí ya hay un salto muy grande, ¿no? Hay muchos divulgadores que dicen que todas las crónicas son falsificadas por parte de los españoles, pero que a ellos por alguna razón les llegó por parte de la historia oral el verdadero testamento de los abuelos y la verdadera palabra de los abuelos que se pasó de generación en generación y no sé cómo, pero ellos sí tienen la verdad absoluta en la historia y no
este estudio de fuentes que es, bueno, que hace todo historiador y etnohistoriador serio, ¿no? Entonces muchas veces también ahí pues se va por ese lado. Otra cosa que también sucede, más allá del entorno de los divulgadores, pues es en el entorno literario, ¿verdad? Que a partir de leer este entorno histórico, estos sucesos históricos, una cultura en particular, pues ya obviamente el novelista, ¿no? Propiamente un autor de ficción, pues va a poner su propia carga emocional, ¿no? Su propio relato propiamente ya novelizado, que a lo mejor está inspirado en este entorno histórico, en lo que nos dijeron las fuentes de primera mano, pero que pues responde a una trama distinta, inventada, y que responde pues prácticamente a la creatividad del novelista, ¿no? Entonces hay mucha novela histórica que a veces es tomada por estudios históricos, ¿verdad? Hay muchos divulgadores, yo les llamo de la New Age, ¿no? O sea, que tienen, que buscan reconfigurar, ¿no? Digamos, la espiritualidad antigua con una interpretación actual del siglo XX, de los entornos urbanos del siglo XXI, y pues con esa visión ellos modifican, hacen lo mismo que el novelista, pero con una visión mucho más esotérica, ¿no? Entonces, también muchas veces así se nos cuenta, también así se nos cuenta la historia, ¿no? Entonces, lo que yo busco, pues, es hacerlo lo más apegado a lo que nos dicen las fuentes. Y precisamente en este video de Tlahuicole, pues, hay una referencia de Alba Iztlilxóchitl, que es un historiador acolhua, ahora sí que de ahí de tu pueblo de Texcoco. De la tierra. Entonces, que él dice que Cuauhtémoc era un sumo sacerdote de Tlatelolco, o sea, era un tlamacasque. Y esa es la referencia que yo pongo en el video de Tlahuicole, ¿sí? Todas las demás fuentes, los conquistadores, los otros cronistas indígenas, etcétera, no dicen de dónde venía Cuauhtémoc. Dicen que era uno de los nietos, creo, de Axayácatl. Bueno, hablan de su linaje, pipil, ¿no? De su linaje noble, pero seguramente, pero estos, o sea, los tlatoanis y ese linaje tenochca tenían como 20 esposas y con cada esposa tenían varios hijos, o sea, eran muchísimos los hijos que tenía. Entonces era uno de esos tantos que sí, seguramente tenía un rango pues alto por estar emparentado con la alta nobleza, pero no estaba en la primera línea sucesoria de los tlatoanis. Entonces ahí pasa otra cosa, ¿no? De que nadie te dice, ninguna fuente se preocupó por saber qué es lo que hacía Cuauhtémoc antes de ser electo como tlatoani, ¿no? Entonces ahí, bueno, dices, bueno, y incluso, ¿no? Esa es otra de las cosas, bueno, que no sé, yo creo que sí viene al tema, porque pues ahí ya tanto el relato oficial ya dice, ¿no? Pues es que era un gran guerrero, era un héroe, ¿no? Era un superhombre prácticamente, ¿no? Incluso el entorno académico mexicano dicen, bueno, es que para llegar a Tlatoani, pues tenía que haber luchado, tenía que ser un guerrero probado en campo de batalla, pero en realidad nadie te dice, ninguna fuente menciona que haya luchado nunca, ¿no? Mencionan que dirigió a ciertos capitanes durante el sitio de Tenochtitlan, pero no te dicen que fue a tal batalla o que era parte de esto tal ejército. La única referencia que nos habla de lo que era antes de ser Tlatoani es esta que hace Iztlilxóchitl. Yo por eso me aventuro a hacer ese comentario en el video de Tlahuicole, ¿no? Que era un tlamacasque de Tlatelolco, y los tlamacasques, estos sumos sacerdotes, como le dice la fuente del siglo XVI, pues muchos de ellos estaban encargados de ejecutar o de dirigir el sacrificio ritual, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, probablemente fue un personaje como Cuauhtémoc, o si no es que el mismo Cuauhtémoc, el que le extrajo el corazón a Tlahuicole, ¿verdad? Pero pues eso es algo que, digamos, ya eso queda terreno, y yo lo digo, de la especulación, no lo estoy afirmando, ¿verdad? Pero bueno, así es como más o menos se... Dicen las fuentes. Sí, y como uno trabaja, ¿no? Como historiador o con la metodología basada en fuentes. Porque también, y digamos, en ese sentido, yo me aventuro a hacer ciertas afirmaciones o a plantear ciertas hipótesis que digo en los videos, porque también a mí me cae muy gordo lo que hacen, lo que se hace no es que me caiga gordo, me cae gordo que no se puede divulgar lo que hacen los académicos, porque siempre el académico te va a decir, pues no sabemos, ¿no? Esta fuente dice esto, pero esta fuente dice, no sabemos. Entonces, si no sabes nada, o si no puedes, pues ¿qué vas a divulgar, ¿no? Pero, en fin, ahí también se cae en el otro extremo, ¿no? De que, pues,
también hay que aventurarse un poco a hacer ciertas hipótesis, a plantear ciertos escenarios con base en lo que nos dicen, en lo que nos dice la evidencia de las fuentes históricas. Entonces, pues ahí es una labor, te digo, un poco complicada porque tienes que jugar con el rigor metodológico, con decir algo interesante, ¿no? Algún hecho interesante para la audiencia. Y a la vez, pues también que sea consistente con los procesos históricos que uno está observando ya a largo plazo. Es decir, el hecho de que Cuauhtémoc haya sido o no Tlamatcasque de Texcoco no cambia mucho realmente los procesos históricos que ocurrieron, ¿verdad? Ya posteriormente tanto al sitio como a la toma de Tenochtitlan y a otros procesos de la conquista, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, sí plantea puntos interesantes de reflexión, porque si él estaba cuidando a su clase sacerdotal, es decir, no tenemos referencia que haya pertenecido a una clase guerrera, la única referencia que tenemos es de que pertenecía a una clase sacerdotal. Entonces, si él pertenecía a una clase sacerdotal, eso explica por qué no se quería rendir, ¿no? Porque en el nuevo orden, con nuevas creencias religiosas, con nuevas deidades, ahora con los santos católicos, pues los sacerdotes no tenían lugar en el nuevo orden, ya hispano, ¿verdad? Entonces, eso podría explicar por qué, ¿no? Su postura de no rendirse y hasta que la ciudad fue totalmente devastada, ¿no? Como te digo, ahí podemos hacer un planteamiento explicativo, pero pues el sesgo va más del otro lado, ¿no? O sea, va de que no, pues es que era una figura heroica que peleó hasta el último momento, que nunca se rindió, ¿no? Que era indómito. Entonces, bueno, ahí entonces podemos ir haciendo esos planteamientos. Y lo que me parece que es interesante, y retomo esta figura de Cuauhtémoc para hacer esta reflexión en cuanto a la labor de divulgación que estoy haciendo en la actualidad, es porque yo creo que la sociedad mexicana ya está pasando a un punto donde se pueden discutir estas cosas sin apasionamiento, sin descalificaciones personales, ¿no? Sin insultos, y decir, bueno, a ver, sí es cierto, a lo mejor Cuauhtémoc no era el gran héroe que siempre nos dijeron desde la primaria y que vemos en los monumentos de nuestras ciudades mexicanas, ¿verdad? Entonces, con toda calma podemos reflexionar en torno a este personaje, creo yo, ¿no? Que podemos llegar a ese nivel de madurez para entender mejor y analizar mejor nuestra cultura y nuestro pasado. Pero pues todavía estoy planeando cómo hacer bien este video de Cuauhtémoc para precisamente que no parezca que yo estoy atacando propiamente a la figura histórica, ¿no? Sino que lo que quiero es, de alguna manera, reflexionar sobre el personaje histórico que se construyó en torno a la figura histórica de Cuauhtémoc. No sé si me expliqué. Sí, claro. Sí, ¿no? El uso de un personaje histórico para elaborar un relato de historia nacional y lo que fue realmente el personaje en su tiempo, ¿no? Sí, de hecho, me parece interesante es todo esto que se está hablando de Cuauhtémoc, porque aquí en México sí se le tiene en calidad de héroe, ¿no? Así casi como un mártir de la historia mexicana y por lo tanto ya nada más falta subirlo con los santos, ¿no? Ahí para tenerlo. En Ixcateopan, ¿no? ¿En serio? Bueno, o sea, bueno, es esa historia, ¿no? Ixcateopan de Cuauhtémoc Guerrero. Ajá. Es esa historia donde la arqueóloga Eulalia Guzmán, en los 40, por una supuesta tradición oral, que los restos de Cuauhtémoc de la costa del Golfo fueron trasladados allá a la Sierra de Guerrero y que ahí estaba enterrado el Tlatoani Cuauhtémoc, que no fue el último Tlatoani, pero es otra cosa, ¿no? Porque se mantuvieron las autoridades tenochcas posterior a la muerte de Cuauhtémoc. Pero bueno, y ahí entonces se construye, ¿verdad? Toda una capilla, todo un altar para Cuauhtémoc, precisamente como bien lo mencionas, como este mártir mexicano, ¿no? Y posteriormente, no me recuerdo exactamente en qué año, en los 80, se manda una segunda, no, es cuando todavía estaba Echeverría, en los 70, se manda una segunda comitiva
para identificar y dar fe de que sí es Cuauhtémoc el que está enterrado ahí. Y la misma historiadora Guadalupe Jiménez Codinach dice que Echeverría les decía, es que hace falta tener un héroe para el tercer mundo, ¿no? Entonces, casi era una orden del presidente que tenían que decir que ese que estaba ahí, que los arqueólogos, científicos, académicos tenían que decir que ese que estaba ahí enterrado en Ixcateopan era Cuauhtémoc. Sin embargo, ahí no, pues no era, ¿no? Dice que eran huesos de muchas personas, había hasta de mujeres, de mestizos, de diferentes años, que era totalmente una elaboración, pudiera ser local, ¿no? De aquel pueblo, o pudiera ser también una elucubración del régimen de décadas atrás, ¿no? Pues no se sabe, ¿no? Pero claro, no era para nada los restos de un pipil Tenochca del siglo XVI, ni siquiera, ¿no? O sea, eran huesos de muchas personas que se habían juntado ahí. Y ese fue el dictamen y pues no, o sea, no se pudo, en ese sentido, no fue tan fuerte la directriz del régimen para establecer este santuario del mártir, como bien mencionas, del mártir mexicano Cuauhtémoc, ¿no? No obstante, hay mucha gente que descalifica ese reporte de Lina o de los arqueólogos mexicanos y sigue creyendo que ahí está enterrado Cuauhtémoc en Ixcateopan, ¿no? Y esa pues es un aspecto muy interesante de cómo se utilizan estas figuras simbólicas para elaborar este relato de Estado-Nación, ¿no? Porque quien explica mejor esto es don Tomás Pérez Bejo, a quien ya he entrevistado un par de veces en mi canal. La última entrevista sobre su libro más reciente de México, Una Nación Doliente, donde precisamente él explica la estructura, ¿no? Cómo se usó la estructura del Via Crucis, de los misterios dolorosos católicos cristianos, para elaborar la estructura del relato-nación de la historia de la historia del Estado-Nación mexicano. Es decir, hay un misterio gozoso que es la época prehispánica, un misterio doloroso que es la conquista, y hay un misterio glorioso que es la independencia, ¿no? Se pasa como las etapas del Via Crucis y efectivamente se utiliza esta estructura sagrada muy internalizada en la sociedad pues novohispana y luego mexicana para también de esa manera explicar la historia de la nación mexicana. Y efectivamente, quien sufre el martirio, quien es el personaje principal en el misterio doloroso de la conquista, pues es Cuauhtémoc, ¿no? Es prácticamente el Jesucristo mexicano, ¿verdad? Para representar para ejemplificar lo que es el mexicano como individuo, como personaje, como nación. O sea, es una parte fundamental de nuestra identidad. Así se planteó, ¿no? Desde la elaboración de este relato desde el siglo XIX. Entonces, no se trata de que uno simplemente critique por criticar, o muchos de los comentarios pues dicen, no, pues es que perdiste tus privilegios con el cambio de gobierno y ahora por eso estás enojado y por eso criticas al gobierno, pero en realidad todos los gobiernos han mantenido de todos los partidos han mantenido este relato durante ya varias décadas, ¿no? Entonces, pues ahí se trata de que uno vaya identificando precisamente la manera en la que se ha construido el relato de la nación mexicana, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, Gabriel, más allá de, como te digo, de criticar por criticar o de hacer este ataque en contra de un relato, de una élite política, etcétera, pues lo que yo trato de hacer, como te lo empezaba diciendo al principio, es llevar esta historia académica basada en fuentes históricas, pues a mayores audiencias, buscando una forma de explicarla que sea más accesible para cada vez mayores públicos, y creo que ya después de 4 años el proyecto va muy bien, aunque pues como siempre pues hay áreas de oportunidad y podemos ir mejorando poco a poco. Claro. Sí, algo que iba a comentar hace rato. Me gusta que se esté hablando actualmente de lo que de verdad es la cultura mexicana, el pasado de México, porque me hace pensar mucho toda esta falsa divulgación que hay en muchos lugares, como yo tengo una amiga que vive en Playa del Carmen, y a veces me decía, a mí me da mucha risa cuando vienen los chilangos por acá, porque piden sus bodas mayas, ¿no? Que esas bodas son todo menos mayas, ¿no? Dice, si fueran una boda maya hasta se aburrirían, porque es una boda
pues, común, ¿no? Como las que hay. Y entonces, pues trabajos como el que hace México antes de México, pues nos enseñan esto, ¿no? Eh, que no tenemos que estar fantaseando ni fetichizando quizá cosas de la historia de este país que ya tan manoseado está el gobierno, manoseado está la historia, o sea, y todavía socialmente nos queremos inventar nuevas cosas, Sí, entonces creo que se hacen varios problemas ahí, ¿no? sí, sí, todas estas nuevas tendencias, New Age, de reinterpretación de otras espiritualidades orientales o pseudo Sí, prehispánicas, etcétera, pues se utilizan mucho, sobre todo pues, en sectores de las clases media alta y alta de las zonas urbanas de México, ¿no? uh-huh. Que coloquialmente les llamamos, bueno, en mi generación eran los fresas, pero creo que ahora son los whitexicans, ¿no? Sí, exacto. este, que pues hacen su propia elaboración. Aquí, bueno, finalmente algún miembro de alguna comunidad de la costa del Caribe, de la costa de la Riviera Maya, ¿no? Allá en el Caribe mexicano, pues qué bueno que se beneficie, ¿no? Digamos, económicamente de organizarle Sí, su boda maya, ¿no? O sea, eso no, ahí me parece que pues es algo más o menos inocuo, porque pues esta gente generalmente vive en su burbuja, en su fantasía, y pues bueno, si deja algo de derrama económica a las comunidades, a mí no me parece algo tan negativo. sí, Está, obviamente está esa crítica de la apropiación cultural, que en este caso, como a lo mejor bien comentas, ni siquiera podríamos decir que es apropiación, porque en realidad las bodas de esas comunidades pues son católicas, ¿no? Porque, y aquí hay otro punto importante, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que durante generaciones y varios siglos, la apropiación de la liturgia católica, de los símbolos católicos por parte de las comunidades indígenas, pues ha sido parte del proceso cultural de esas comunidades, ¿no? Entonces, quitar esa parte del desarrollo histórico y social de esas comunidades, pues es prácticamente, desde mi punto de vista, negar a los pueblos indígenas que tanto defienden muchos indigenistas o a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, después de ese comentario, ¿no? Eso me parece, como te digo, más o menos inofensivo, como que no hacen daño a nadie, dejan algo de uh-huh. derrama económica, pues siguen viviendo en su burbuja. Aparte, pues es menos, bueno, no sé si también se casen por el civil, ¿no? Pero es menos papeleo ya después que se separan y se divorcian. O sea, a lo mejor es un ritual que a ellos se les hace bonito o que reinterpretan como algo místico y pues en su círculo social es aceptado y se les hace una experiencia padre y pues ya, ¿no? Ya después al año se andan peleando y a los 2 años se divorcian y bueno, ya será cosa de cada quien, ¿no? Pero ya Lo que tuvieron se su me hace, experiencia. o sea, lo que se me hace pernicioso de este tipo de movimientos que relaboran el pasado prehispánico, la antigüedad mesoamericana, Uh-huh. para plantear una lucha racial inexistente entre los mexicanos, es decir, que los mexicanos debemos de regresar a nuestros antiguos dioses, que debemos nada más identificarnos con las culturas indígenas como los toltecas, como los mayas, ¿verdad? Uh-huh. Y ver la presencia española, aunque estamos hablando en español, ver las aportaciones de la cultura hispana, ¿no? Ver este gran proceso, ¿no? De encuentro de civilizaciones y luego todos los siglos de virreinato como una invasión, como algo que no es parte de nosotros, sino que lo que realmente es parte de nosotros es ese México profundo, de alguna manera puro, ¿no? Con una pureza cultural que existió, pero o no existió, bueno, pero que supuestamente existió hace medio milenio. Y entonces se ataca, ¿verdad? Se ataca, hay grupos que atacan, ¿no? Estas aportaciones de la cultura hispana y rechazan, ¿no? La cultura hispana y se ve como algo negativo totalmente, pues las aportaciones de la civilización hispana, que Uh-huh. no nada más vinieron digamos, de Europa hacia América, sino que también hubo de América hacia Europa, ¿no? Este tipo de aportaciones y de movimientos culturales. Entonces ahí sí, ¿no? Cuando se empieza a propagar este rechazo hacia cultura, incluso no nada más es un rechazo hacia la cultura hispana o hacia las culturas europeas, sino también hay una especie de rencor, una especie de odio, ¿no? Una especie de hacer estos ataques a estas otras aportaciones culturales. Entonces ahí sí ya se me hace que no son como las bodas mayas que, pues bueno,
también, ¿no? O sea, crean en lo que quieran y hagan los rituales que quieran, sino que aquí ya están metiendo, ¿no?, conflictos o están metiendo un discurso que en lugar de llevarnos hacia un desarrollo como sociedad, hacia un mayor conocimiento de nuestro pasado, pues más bien buscan enfrentamientos, ¿no? Buscan rencillas, buscan revivir o inventar rencores que a lo mejor no existen, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces este tipo de movimientos pues ya se me hacen, ahí sí ya no se me hace que sea algo anecdótico esta revaloración New Age de la cultura mesoamericana, ¿verdad? Ya. Y pues hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el principal es el de este Marín, ¿no? Guillermo Marín. ¿Cuál es ese? Él tiene su blog, ahorita te voy a decir cómo se llama, pero ha escrito algunos libros acerca de la toltequidad. Y entonces precisamente habla sobre ese... ¿Es el que escribió los 4 acuerdos o algo así? No, ese es, ¿cómo se llama? Ese es este arqueólogo de las enseñanzas de es antropólogo totalmente desacreditado, el de las enseñanzas de Don Juan, ¿cómo se llama? Carlos Castañeda. Sí, Castañeda, ¿no? Sí, no, él es un antropólogo que también es parte de esa misma corriente, ¿no? Que supuestamente Guillermo Marín escribió Historia Ancestral de México, ¿no? Y es precisamente este discurso, ¿no? Donde hace una reelaboración fantasiosa del México prehispánico, que no, pues que si fuera algo de novela o algo anecdótico, pues no habría ningún problema, pero pues sí empieza como que ese ataque y ese rechazo hacia otras que son parte de nuestra historia, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y el otro, sí, el otro que comentabas, Castañeda, él sí era un antropólogo estadounidense que también en sus libros hace toda una reelaboración que supuestamente él sacó de trabajos etnográficos, ya después se descubrió que no había hecho ningún trabajo etnográfico, que todos eran sus propias elaboraciones novelísticas, pero también crea este tipo de movimientos New Age, ¿no? Yo llegué a ver en Teotihuacán, cuando andaba de guía de turistas allá, a estos grupos de Castañeda haciendo sus rituales ahí, ¿no? Que te digo, en ese sentido, pues cada quien puede tener las prácticas rituales que quiera y tener las creencias que quiera. Lo que me parece pernicioso es que empieza esa división, ¿no? Prácticamente, pues, lo que supuestamente están reivindicando, que es que no hay una raza superior a la otra, es lo que terminan haciendo, ¿no? Diciendo que hay una... Exactamente. Superior a la otra, ¿no? Entonces, bueno, a ese tipo de divulgadores, pues hay que tenerles... Hay que ser muy, muy críticos y tener los ojos bien abiertos, ¿no? Sobre lo que estamos leyendo sobre cierto tipo de divulgadores. Claro. ¿Cuál es el tema más escabroso que cree que ha tocado su canal? El más escabroso. Fíjate que pues en la historia de México son dos los momentos clave, ¿no? La conquista y la independencia. Pero yo creo que el que ha causado más críticas es el de la independencia. Porque, de hecho, el video más visto del canal, que ya va a llegar a las 400,000 vistas, se titula "Hubiera sido mejor no separarnos de España", ¿no? Con esto no estoy negando ni la soberanía de México, ni el amor a la nación, ni a la digo. Yo me siento yo me siento en mi casa desde Chetumal hasta Tijuana, que he estado desde Chetumal hasta Tijuana trabajando y todo, ¿no? O sea, yo que conozco todo México y que he trabajado en todo México, digamos, comprendo lo valioso que es tener como patria a México, ¿no? Que tiene obviamente sus problemas, que tiene sus retos, ¿no? Pero a la vez también pues tiene muchas cosas positivas, ¿no? Entonces ese título era un título simplemente para provocar la reflexión y pues también obviamente para provocar el enojo en algunas personas, ¿no? Pero excelente. Ese es el que está, el video que tiene más vistas en mi canal. Hubiera sido mejor no separarnos de España. Porque nuevamente yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que podemos tener la madurez de decir, o sea, en realidad funcionó mejor el sistema republicano, o sea, fue lo adecuado que las élites conservadoras en su momento, encabezadas por Agustín de Iturbide, ciertos clérigos, etcétera, se separaran de la monarquía de Fernando VII,
si vemos otros ejemplos, muchos países como Canadá, ¿no? Incluso después de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico se regresó a la monarquía. O sea, yo creo que también no podemos asumir ciegamente que los procesos políticos, sociales, van en una sola dirección, ¿no? Ni que hubiera sido lo adecuado para nosotros en ese momento hacer esa separación. Además, ¿no? De que precisamente con ese gran sesgo nacionalista, llegando a lo chauvinista que hay en nuestro país, pues cuestionar ese anhelo de independencia, ese anhelo de libertad, pues genera precisamente pues este escozor, ¿no? Genera esta molestia, porque desde que entramos a la primaria, a hacer honores a la bandera, a celebrar el 16 de septiembre, a que nos hablan de Miguel Hidalgo como el padre de la patria, pues ahí hay un apego emocional hacia una manera de entender esa etapa de nuestra historia, ¿no? Que es la etapa precisamente de la independencia, ¿no? No obstante, yo creo que también nuevamente ya podemos tener la madurez de alejarnos un poco de esa interpretación emocional, de esa interpretación nacionalista, y ver realmente lo que estaba sucediendo en ese entonces. Es decir, que tenemos, como igualmente lo menciona Pérez Vejo en la Elegía Criolla, no se trata de un movimiento de liberación o lo que ocurrió entre 1808 y 1821, que no es 1800, pero bueno, ya después en mi canal ahí se ven muchas de esas explicaciones, pero bueno, lo que ocurrió de 1808, la ocupación napoleónica, ¿no? En España, ¿no? Hasta 1821, la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pues fue una guerra civil, no fue una guerra de liberación, fue una guerra de poder entre diferentes bandos que, ante el vacío de poderes, que querían cada uno tomar su propio coto de poder. Y esta guerra civil no se terminó con la separación de la monarquía hispánica, ¿no? Sino que continuó en todas las guerras entre liberales y conservadores del siglo XIX. Entonces, en realidad yo creo que de alguna manera desprendernos un poco de este apego nacionalista y ver las cosas desde un punto de vista más objetivo nos permite entender mejor cuáles fueron esos sucesos que ocurrieron y por qué, ¿no? Los diferentes sucesos que van a conformar lo que es el Estado-Nación mexicano, ¿verdad? Entonces, bueno, pero pues sí, o sea, para poder hacer esa reflexión, primero va a haber mucha gente que se moleste, ¿verdad? O sea, no, porque la mayoría de los mexicanos, aunque no sea tan nacionalista o tan apegado a esta visión, pues dice, no, pues nos quitamos el yugo español, ¿no? Así de fácil, ¿no? O sea, que para todos los mexicanos eso es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Pero bueno, decimos, asumiendo que en verdad había un yugo, fue mejor ponernos el yugo de las élites locales, el yugo de las potencias extranjeras como Estados Unidos. Realmente había un yugo, se había una directriz de arriba para abajo. Ya cuando uno ve los procesos virreinales, en realidad los poderes locales y el papel de la Nueva España como potencia económica era fundamental para el imperio. No todas las decisiones tomaban de arriba para abajo, ¿no? Había muchas cosas en las que la Nueva España tenía voz y voto, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Que te empiezas a cuestionar eso, pues entonces puedes llegar a interpretaciones, a una comprensión de estos fenómenos políticos, sociales y luego culturales, ¿verdad? Que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y repito, esto no es porque no, aunque me gustan ciertas ideas del anarquismo, ¿no? No es un planteamiento anarquista de que no debería existir el Estado-Nación mexicano, de que el problema lo tiene la estructura del Estado como tal, ¿no? Sino pues más bien es entenderlo mucho más a fondo y valorarlo también en su justa dimensión, como yo te decía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el tema que más ha causado molestias. Y yo pensé que iba a ser la conquista, porque pues, precisamente por todos estos grupos New Age indigenistas, ¿no? Sí. Y aquí yo separo New Age indigenista de los realmente indigenistas que están buscando recuperar las lenguas, ¿no? Que los jóvenes hablen las lenguas indígenas, que se recuperen ciertas tradiciones o conocimientos. Grupos con los cuales yo también han participado en mi canal, yo he participado en canales indigenistas, digamos, que tienen una labor positiva hacia la comunidad, ¿no? Los New Age indigenistas, que son segregacionistas, supremacistas, yo pensé que para ese sector, que por ese sector que existe en nuestra sociedad, el tema de la conquista iba a ser el más escabroso, pero para mi sorpresa no, porque
En realidad me doy cuenta que muchos mexicanos, pues sí, obviamente sí estamos identificados con pautas muy importantes desde el idioma de la cultura hispana, además de que es muy, digamos, revelador entender que esta monarquía hispánica, esta, digamos, nueva sociedad del imperio español que se da en nuestras tierras, solo se pudo dar por la participación de los grupos indígenas, ¿no? Si los grupos indígenas no hubieran participado activamente en campañas de conquista, en el establecimiento de las instituciones, en respetar a las instituciones legales de la monarquía, ¿no? Pues de este nuevo sistema estatal que venía a estas tierras, si no hubiera habido una participación activa de los líderes indígenas de los diferentes grupos, entonces no se hubiera podido consolidar el imperio español como lo hizo a nivel global o a nivel del continente americano, ¿no? Entonces, bueno, esa explicación de que la participación indígena fue fundamental, siento yo, o al menos así lo ve en la audiencia, que tiene más sentido que la explicación anterior o la explicación oficialista, de que llegaron a imponer su cultura, a esclavizar a todo mundo, a explotar a la población indígena, a extraer los recursos, como que eso no, realmente no, esa visión no permite explicar realmente los procesos sociales que conforman, pues, a nuestra cultura y en el presente a nuestra nación mexicana, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que ahí, pues sí hay quien de repente llega y suelta 2, 3 insultos, pero en general hay un comentario respecto a estos videos del contacto, ¿no? Entonces sí, esos son como que los más escabrosos y los que tienen mucha aceptación son los temas regionales, ¿no? Por ejemplo, este último video, el que te decía, el de Michoacán, el de Lidechecua, donde hablo de que el Tarasco, de cultura purépecha, es el imperio que estaba más consolidado que la Excantlataloyan mexica, ¿verdad? Entonces ahí también a nivel regional y a nivel de revalorar la participación regional o la importancia regional que tienen, valga la redundancia, distintas regiones de México, creo que también eso tiene mucha aceptación entre el público, porque pues también nuestro relato histórico tiende a ser muy centralizado. Ya. Sí, ahí pasan varias situaciones. Me recordó un canal que se llama Pero esto es otra historia, un español. Ah, sí. Que también le mandan insultos, ¿no? Yo creo que debería ser un video como el que él a veces hace con esto que le llaman comentarios what the fuck, sí. de gente que escribe pues por escribir, ¿no? Que realmente no tiene bases o no tiene una fuente en que sustentar lo que está diciendo, pero eso sí, para reclamar están superpuestos, ¿no? Claro. Sí, hice alguna transmisión cuando llegué a 10,000 en TikToks precisamente de eso, de los comentarios más tóxicos, ¿no? Hice una transmisión ahí, pero fue transmisión, yo creo que el formato que hice está muy bien. Solo que yo creo que también ese canal, porque trata de la historia universal, digamos, le llegan comentarios de todo tipo, ¿no? De ufólogos, le llegan comentarios de extremistas religiosos, ¿no? Entonces, ahí sí son como comentarios más what the fuck que los que a veces yo recibo en mi canal, pero en fin, sí. Entonces, pero digo, a mí me ha resultado muy interesante el nivel de aceptación en los comentarios que tienen los videos. Yo pensé, o sea, en realidad yo al meterme en estos temas, yo pensé que iba a tener muchísimo más cizañosos, ¿no? Que por no usar el anglicismo de haters, ¿no? Que iba a tener mucho más... Claro. Personas que estuvieran en contra de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y no, fíjate que eso ha sido algo bastante interesante desde mi punto de vista, que la gran mayoría de los comentarios son en tono positivo, ¿no? En tono propositivo. Uh-huh. Claro. A la gente que nos está viendo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que mandemos algún saludo? Mensajes, recados, lo que fuere, ustedes comenten, por favor, y sobre todo gracias a que nos están viendo, veo que están bien atentos, entre 11, 15 personas. Pues saludos.
Sí, saludos a todos. Yo mando saludos a mi novia que ya nos está viendo y que le digo que es mi productora, ¿no? Aquí en el canal. Ojalá y sí nos estés viendo, ¿vale? Te mando un saludote. Maestro Eric, ¿has tenido contacto con algún divulgador de los que hay precisamente en YouTube? O sea, no dentro del mundo académico, porque ahí sí yo creo que has tenido tus debates encarnizados con ellos, pero dentro de YouTube, ¿has tenido contacto con estos divulgadores? Porque a veces ni siquiera son historiadores, como por ejemplo Zunzunegui. Con Zunzunegui, él me comentó un video una vez y le he mandado un par de mensajes, pero no he tenido suerte, pero pues esperemos que pronto se concrete también algo con él. Ya. Una de las entrevistas que más se vio en YouTube fue con el divulgador Santiago Armesilla de España. Ajá. Él me entrevistó para hablar de la leyenda negra en México. Y pues sí, esa entrevista también alcanzó más de 100,000 espectadores y es así como que ahorita de los youtubers más posicionados en la cuestión pues de geopolítica, ¿no? De análisis histórico y geopolítico, pues es con el que he colaborado. Uh-huh. Y también lo entrevisté yo en mi canal sobre su libro Iberofonía y Socialismo. Órale, qué bien. Uh-huh. Él también tiene videos muy, muy interesantes. Sí, sí, muy, muy, muy recomendable el canal de Santiago Armesilla. Y bueno, también en una de las cuestiones que yo he visto también, ¿no? Hablando de otros divulgadores, es que la comunidad hispanista, es decir, este movimiento cultural que busca reivindicar los logros de la civilización hispana, porque a nivel geopolítico, ¿verdad? Pues las potencias anglosajonas o los países protestantes siempre han buscado minimizar los avances de España o los avances hispanos, ¿no? Y por un lado minimizar sus logros e incrementar sus tragedias y sus bajezas, etcétera, ¿no? Bueno, y eso es lo que se le llama la leyenda negra, ¿no? Entonces, en ese entorno de divulgación cultural de hispanistas, también me ha entrevistado Patricio Lons, que es periodista argentino, ¿verdad? Que también tiene un canal muy bien posicionado en cuanto al hispanismo, ese por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues yo he entrevistado también a un divulgador y escritor peruano, al Capitán Perú, a Rafael Aita, que él habla, precisamente su último libro es de los incas hispanos, que precisamente habla de la nobleza, de que la nobleza incaica, pues también fue reconocida como nobleza castellana y tiene todos los atributos de los nobles europeos, títulos nobiliarios, privilegios, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Entonces, él es otro de los divulgadores con los que he estado en contacto. Y pues estos son los que puedo pensar en este momento. Te digo, me encantaría contactar pronto, que se dé ese contacto con Zunzunegui. Creo que ahorita anda de tour en el camino de Santiago de Compostela, pero pues ya que regresa a México, esperemos que se pueda concretar algo con él, porque sí, digo que comentó un video sobre precisamente la ¿cómo se dice? Pues sí, ¿no? Hacer un discurso nuevo, más apegado a las fuentes sobre la conquista. Y hay pues estos otros divulgadores, ¿no? Los de historia para tontos, que pues me parece... Sí. O el mismo que dices, ¿no? Pero esa es otra historia, o algunos de Academia Play, que son canales ya más consolidados de habla hispana, pues ellos nunca han intentado establecer ese contacto, ¿no? No sé si les interesaría o si sus formatos, no sé, no tengan que ver mucho con lo que yo hago, pero pues me parece interesante que que digo, para mí es un reto llegar a atraer la atención del público a través del humor. Realmente siento que es algo que yo tendría que ensayar mucho, no sé, no podría hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues están otros divulgadores que han sido también de importancia, pero pues bueno, seguiremos buscando colaborar con más. Ya. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nos mandan aquí algo. José Luis AH.
Saludos para ambos. Agradezco el resumen de la perspectiva del maestro Eric. Dolores Olvera Arias. Saludos, maestro Eric. Muy nutrida la información. Saludos al maestro Eric y a ti, Gabriel. Hola. Muchas gracias por los que nos están pues escribiendo. Si alguien quiere saludos, recuerde que pues este es el momento. Son gratis y se los vamos a mandar. ¿Vale? Una pregunta que le va a gustar, yo creo que a muchos de los que nos están viendo. ¿Hubo colonia? Mira, aquí hay dos temas, ¿no? El tema semántico y el tema de definición de las estructuras políticas de precisamente una sociedad política, ¿no? Ahora, hay muchos, el término colonia ha sido utilizado por muchos historiadores a lo largo de los siglos, ¿verdad? E incluso a mí se me hace un término tan amplio. Ya sabes que aquí en México, pues los vecindarios, o sea, el barrio es la colonia, ¿verdad? O sea, es el asentamiento donde uno se estableció, esa es la colonia, ¿verdad? Una relación de subordinación de una potencia mundial con otras unidades políticas, pues es una relación colonial, ¿no? Donde hay una metrópoli y están los territorios que son sus colonias, ¿verdad? Entonces, se habla también de la imposición de ideas, de creencias, que ahí hablamos de la colonización cultural, de la colonización del pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, yo creo que el concepto de colonia y el proceso colonización es un concepto tan amplio, o sea, que puede hacer referencia a tantos fenómenos culturales, sociales, políticos, económicos, que pierde su poder explicativo, ¿no? Cuando desde el planteamiento, digamos, académico de las llamadas izquierdas indefinidas, ¿verdad? Se utiliza el ejemplo más burdo de colonización precisamente para definir este concepto. ¿Cuál es ese? Que llega una potencia europea, principalmente podemos hablar de Francia o de Inglaterra, tecnológicamente muy desarrollada. Estamos hablando principalmente del siglo XIX, ya son potencias industriales, a salvajemente someter a otras naciones, a otras sociedades, como ocurrió en el África, como ocurrió en el sureste asiático, y sin sin ninguna intención de aportar a las culturas locales, sin ninguna intención de llevar nada hacia esos territorios que estaban sometiendo, sino únicamente de extraer los recursos, ¿no? que era lo que iban, recursos minerales, recursos agrícolas, ¿verdad? Materiales, mano de obra, etcétera. Entonces, esa forma de colonización brutal del siglo XIX, donde efectivamente hay una sociedad tecnológicamente superior, militarmente superior, que únicamente se dedica a extraer los recursos de otra sociedad a la que domina de manera vertical, ese concepto de colonización no es aplicable a lo que ocurrió durante los 3 siglos de virreinato español en nuestro país, ¿no? Es decir, ese proceso de colonización del siglo XIX es un proceso demasiado específico de su tiempo, de sus condiciones sociales, de sus condiciones ideológicas, porque a través del pseudoevolucionismo, del racismo científico, se justificaba, ¿verdad? Se justificaba esa acción por la superioridad racial de ir y explotar a otros pueblos a nivel planetario, ¿no? Entonces, ni había esa ideología en el siglo XVI, ni había ese desarrollo y superioridad tecnológica industrial, ¿no? Ni tenían tampoco la capacidad de hacer esa extracción brutal que sí tenían la capacidad holandeses, franceses, ingleses e incluso alemanes también en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, son momentos históricos, procesos históricos, ideologías totalmente distintas a lo que ocurrió aquí. Ahora, tampoco vamos a caer en el lado contrario, ¿no? Aquí había muchas luchas de poder, aquí había muchos contrapesos de poder, había personas que efectivamente venían a la rapiña, había personas que venían a explotar a los seres humanos que estaban de este lado, así como se explotaba a los seres humanos
de la Nueva España, como a los de la península ibérica, como a los de cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Y también había, ¿no?, en esta jerarquía social, en el siglo XVI, pues élites indígenas, élites mestizas, élites criollas, o sea, grupos de poder que a su vez también se encargaban de explotar a poblaciones que también eran muy diversas en este territorio, ¿no? No obstante, equiparar estos procesos donde solamente que ocurrieron en el siglo XIX con lo que ocurre aquí en el siglo XVI, entonces no, me parece que no permite explicar realmente los procesos históricos y sociales que ocurrieron en nuestra tierra, ¿no? Por eso, pues yo no prefiero ser, yo no soy tan radical de decir, no digan colonia, digan virreinato, ¿no? Porque finalmente también virreinato, pues es una, digamos, es una estructura política también, ¿no? Digamos, hay ciertas reglas en el sistema político que se aplican o, pues ya saben, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, se aplican, se burlan, se transforman, etcétera. Entonces, bueno, el tener virreinatos, tener una real audiencia, tener autoridades religiosas, tener autoridades locales, ayuntamientos, o sea, tener toda esa complejidad, esa estructura política en la Nueva España, permitía contrapesos de poder y permitía una dinámica social mucho más compleja que el simple colonialismo que vemos en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, no me parece, yo prefiero no utilizar el término México colonial o época colonial o arte colonial, porque, como te digo, es un concepto demasiado amplio que no explica lo que ocurrió realmente aquí y porque actualmente es un concepto que se retoma mucho por las izquierdas indefinidas, ¿no? Por las que solamente buscan explicar procesos históricos de manera muy burda. Entonces yo prefiero no usar el término colonial. Tampoco estoy corrigiendo a todo mundo que dice, no, no, tampoco estoy diciéndole a todo mundo, no se dice época colonial, se dice época virreinal. Hay muchos historiadores que precisamente por esos contrapesos de poder, por esa complejidad social, prefieren utilizar el término época virreinal, ¿no? Que de alguna manera se acota un poco más a lo que ocurría en este territorio. Pero digo, más allá del tema semántico de que si es época colonial, época virreinal, no sé, creo que hay que conocer, empezar a profundizar en los procesos nuevamente políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? En la riqueza que tiene nuestra historia y que conforma lo que somos actualmente. Entonces, y ya sabes también, ¿no? Bueno, que a veces el término colonial no es necesariamente negativo en nuestra sociedad. O sea, cuando uno habla de bellos pueblos coloniales, ¿no? Ciudades coloniales, arte colonial, no está siendo, el concepto colonial no es algo despectivo, ¿no? Más bien se relaciona como con algo bien hecho, ¿no? Como con algo que era más artístico, que viene de otro tiempo, ¿no? De época barroca, ¿no? Entonces, bueno, también yo no me aferro mucho a este tema semántico de que si hubo colonias o no hubo colonias, ¿no? Pero bueno, claro, yo prefiero usar virreinatos. Excelente, muchas gracias por esa profundización en el término, porque veo que hoy en día esa palabra está en el centro del debate, sí, con muchísimas personas. Y es mucho de las izquierdas indefinidas decirte lo que no debes hacer, pero nunca te dicen lo que se debe hacer, ¿no? Entonces te dicen descolonízate. ¿Y esto cómo se hace, no? O deconstrúyete. O sea, no te dicen en qué tipo de sociedad o de ser humano te debes de convertir o cuál sería el ideal, ¿no? Para una mejor convivencia, sino que te dicen deconstrúyete, ¿no? Descolonízate, ¿no? O sea, pero ¿en qué, verdad? Eso es algo muy de la... Que para eso se utiliza el término colonial, ¿no? Me parece un concepto muy burdo que realmente no alcanza a explicar mucho de nuestro pasado, ¿no? Ya. Sí, la respuesta sería transfórmate en lo que a mí me parece correcto, ¿no? En lo que yo creo que está bien, porque tienes que estar como yo digo, ¿no? Así es. Dice José Luis, bueno, hizo una pregunta, pero después dijo, gracias, quedó más claro el concepto. Muchas gracias por haber preguntado, José Luis, y el maestro Eric lo respondió sin querer. Después, ¿de dónde vendrá el desprecio por lo hispánico? Y lo pregunto porque hay una obra que yo me encontré en una librería de viejo un día, por ahí, que es este librito. Se llama Misogenia. Okay. A ver, ahí ya se ve. Misogenia, ¿qué es el odio o aversión al origen
o a los orígenes. Es de Francisco García Sancho, lo he estado buscando en línea para pues regalarlo por ahí y está muy complicado, pero va muy enfocado a esto, de dónde vendrá esta pues misoginia mexicana de despreciar lo hispánico, porque queramos o no, también lo hispánico es nuestro origen, no solamente el lado indígena, ¿no? Sí, pues estamos hablando en español, ¿verdad? Claro. En esos momentos, ¿no? Claro, el ataque hacia lo hispano, digo, también tengo algunas charlas con especialistas ahí en el canal. Una primera dimensión, pues es la dimensión geopolítica que te platicaba, ¿no? Las potencias que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, pues están buscando derrotar al Imperio Español que tenía la hegemonía a nivel planetario en ese entonces, pues utilizan además de las estrategias militares, utilizan estrategias intelectuales, estrategias culturales, ¿no? Hablando de, hablando sobre todo las cosas malas que en toda sociedad hay, obviamente, ¿no? Del Imperio Español, pues las hacían mucho más grandes y era lo que divulgaban a través de diferentes obras intelectuales, ¿no? Entonces hay un ataque desde hace mucho hacia precisamente la civilización hispana. Y bueno, a como ocurrieron los hechos en la historia, ¿no? Estas luchas entre las grandes potencias, sobre todo en el siglo XVIII, pues quien gana militarmente y quien gana en la arena económica también, pues es el Imperio Británico, ¿no? Y posteriormente, pues ese se convierte en la cultura dominante, la cultura anglosajona, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Desde la perspectiva del norte, pues todo lo que sea del sur, ¿no? Todo lo que sea hispano, pues empieza a haber un ataque hacia eso, ¿no? Por ejemplo, desde el norte, lo que nosotros consideramos o lo que se consideraría aquí como una riqueza étnica, la sociedad mestiza y barroca, ¿no? Que se pintaba, por ejemplo, los llamados cuadros de castas, lo que se consideraba una riqueza cultural y una riqueza material, entonces ahora se ve como una sociedad estratificada de castas. Los mismos estadounidenses ya después, ¿no? Nos consideran como con sangre ensuciada entre nativos americanos y europeos, ¿no? Entonces como una raza inferior prácticamente en el siglo XIX. Entonces esas interpretaciones que vienen de la supremacía del norte, pues pegan mucho también, ¿no? En las academias del sur. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también en la arena local, los grupos políticos e intelectuales, sobre todo liberales, masónicos, que de alguna manera están alineados, ¿no? A estos grupos anglosajones, pues también se desvinculan de lo hispano, por un lado, para hacer esta diferenciación respecto a la monarquía hispánica y al viejo orden al que están rechazando, ¿no? Es decir, en este momento en el que éramos parte de España, parte de la monarquía, que teníamos ese sistema, entonces viene desde el México independiente, desde las nuevas élites, viene una búsqueda por una identidad propia, a la vez que se rechaza toda esa parte anterior, toda esa parte vieja, ¿no? Entonces, surge ahí, entre las cosas positivas, pues un interés por la antigüedad mexicana, se retoman muchos anticuarios, ¿no? Retoman muchos del arte antiguo, del arte prehispánico, de las zonas arqueológicas, o sea, se empieza a mirar más hacia la antigüedad local de esta tierra, pero por otro lado, en términos negativos, se rechaza también ese aporte de la cultura hispana, ¿verdad? Y se convierte ante la incapacidad de las élites de ponerse de acuerdo, de establecer un orden político y no esta lucha constante entre liberales y conservadores, ¿verdad? De conformar un país, así como el vecino del norte, que tuviera mayores visiones a futuro, una mayor estabilidad política, un mayor desarrollo tecnológico. O sea, ante la falta de ese proceso o ante la poca eficacia por consolidar a México como una potencia continental y luego una potencia mundial, entonces el chivo expiatorio perfecto se vuelve precisamente lo español, ¿verdad? Esta cultura hispana de la que nos estamos desvinculando como nueva nación. Entonces ahí empieza un ataque por un grupo intelectual muy fuerte que se va
que no obstante, pues siempre va a tener su contraparte, ¿no? Va a tener esta parte que siempre va a reivindicar los valores de la monarquía hispánica, sobre todo una contraparte católica, pues por hacer la misma, ¿verdad? La misma base religiosa de los mexicanos o de una buena parte de la sociedad mexicana, ¿verdad? Entonces siempre están estos contrapesos entre quienes valoran o reivindican, ¿verdad? La civilización hispana, los valores católicos, ¿no? Las aportaciones de España al mundo, pero también está esta otra parte entre quienes rechazan esas aportaciones, quienes buscan una identidad propia. Y finalmente, yo creo que sobre todo, bueno, cuando se empieza a consolidar México como nación industrial, o industrial incipiente, no sé, del porfiriato, empieza a cambiar el discurso, ¿verdad? En la ceremonia del centenario de la independencia, se hace una representación de la conquista, del triunfo de Hernán Cortés, ¿no? Entonces empieza un poco a cambiar ese discurso para dejar de lado esa nación doliente, ese chivo expiatorio que fue España y revalorar estos aportes culturales. Sin embargo, pasa la revolución, se establece el sistema de partido único o partido hegemónico, y de parte de las academias más importantes, principalmente de la UNAM, empieza un análisis precisamente buscando los daños que había hecho la cultura hispana a la identidad mexicana, ¿no? Ahorita se me pasó el nombre de algunos de esos investigadores, pero bueno, lo que se busca es tratar de justificar o identificar en la psique de los mexicanos, ¿no? Y se hace también esta representación, digamos, algo idealizada y algo burda de lo que es el mexicano, como si fuera un solo personaje, ¿verdad? Que tiene forma de conquista, que tiene estas limitantes en su forma de pensar, ¿no? Etcétera. Y entonces ahí me parece que resulta muy útil para el control de masas fomentar este relato de nación, que como le llama Pérez Vejo, ¿no? De nación doliente, es decir, de que siempre hemos sido abusados, de que somos las víctimas frente a los españoles, frente a los estadounidenses, frente a los franceses, de no revalorar los logros que tuvo nuestra cultura, nuestra civilización, sino al contrario, siempre estarnos quejando, o sea, utilizando este chivo expiatorio nuevamente, quejándonos de que no logramos ir más allá porque tenemos pues estos traumas de conquista, estas invasiones, estos abusos por parte de otros países, ¿no? Entonces me parece que esa manera de establecer el relato y la identidad cultural y nacional fue muy conveniente para mantener el orden social en este régimen ya post-revolucionario, ¿no? Eso me parece que hacen falta más investigaciones para ver cómo se consolidó este relato o la función que tuvo de control social, pero lo que sí se ve es que en museos, en libros de texto gratuitos, en documentales de televisión, en publicaciones a grandes audiencias, ¿no? Siempre se enfoca mucho en este victimismo del mexicano, ¿no? Este mexicano como ser individuo doliente, con este trauma de conquista, ¿no? Siempre abusado por las grandes potencias. Entonces, esa narrativa es muy identificable a lo largo de todo el siglo XX. Se empezó como que a trabajar, como te decía, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, pero ahora ha regresado con fuerzas renovadas este relato proveniente del régimen, ¿no? Quitando monumentos hispanos y poniendo monumentos indígenas, etcétera, ¿no? Cambiando nombres de calles, bueno, este tipo de acciones que hemos visto últimamente, ¿no? Afortunadamente, en esta tercera década del siglo XXI, pues ya los medios de comunicación masivos o del oficialismo, pues no son los únicos medios de comunicación. Afortunadamente, pues hay otras alternativas como estas en los medios digitales, ¿no? Pues bueno, creo que de ahí, creo que esta manera en la que hemos contado la historia, hemos reinterpretado, las élites han interpretado, ¿no? el pasado. Creo que eso es muy importante para fomentar esta animadversión hacia lo hispano, ese que finalmente es un autoodio, ¿no? Ahora, en la práctica, la mayoría de los, que es un absurdo también, ¿no? La mayoría de los españoles que vienen a México, pues son bien recibidos, hablan de la hospitalidad de los mexicanos, etcétera. Y a veces no nos cae el 20 de que esos crueles españoles, explotadores, abusadores,
no son los ancestros de esos turistas que vienen de España actualmente, ¿verdad? Sino que son nuestros ancestros, ¿no? O sea, en todo caso, si así fuera, que no es así, ¿no? Pero si así fuera, esa gente maligna fue la que se quedó y la que se reprodujo, los que somos herederos actualmente, ¿no? A veces no nos cae el 20 en eso, y cuando te cae el 20, pues a lo mejor está peor, porque entonces dices, bueno, entonces soy el resultado de estos abusadores que llegaron a esta tierra, ¿no? Que es otro de los comentarios que veo en estos indigenismos New Age radicales, ¿no? Que dicen, pues a pesar de que tenga sangre de los invasores, yo me considero un mexicano indígena puro y no sé qué, ¿no? Llegan hasta ese punto algunos de los comentarios, ¿no? Pero, pues, interesante el fenómeno. Que también hay, que también habría que mencionar, ¿no? No sé, a lo mejor va a ser muy aventurado lo que voy a decir, pero pareciera que le molesta más al mestizo la conquista que a los mismos indígenas, ¿no? Porque son los que se la pasan, pues hablando de esto de nos conquistaron, pero pues son mestizos, ¿no? No son indígenas. Claro, bueno, habría que sí, en las comunidades rurales donde más hay prevalencia de la cultura indígena, son católicos, ¿verdad? No, o sea, su historia oral pues viene de generaciones atrás cuando era parte de la monarquía hispánica, o sea, no hay esa animadversión que ¿no? hacia el virreinato ni hacia la cultura hispana como sí lo hay en otros sectores. Entonces, realmente lo que podemos ver es que ya responde a una ideologización posterior, ¿no? No tanto Claro. a un rechazo que haya existido o que se haya dado de manera natural, ¿no? Pero, pues, Sí. digo, interesante este tema de cómo se van construyendo las identidades. ¿Qué piensa de que el cine se ha encargado de difundir y esta idea romántica de la historia mexicana? Hay un montón de películas, como por ejemplo Yuriria, no, hay una que habla de Michoacán, se me fue su nombre, Heréndira. Heréndira. Heréndira, de Gabriel Retes Nuevo Mundo, que digo, a mí me gusta su cine, hace algún tiempo entrevistamos a su viuda, pero creo que esa película también tiene mucho de leyenda negra. La otra conquista, ¿no? Que también nos muestra muchas cosas. ¿Qué opina de este cine? Fíjate que es algo que en realidad no he profundizado tanto en el discurso cinematográfico de ese momento histórico, ¿verdad? Es decir, durante el romanticismo precisamente del siglo XIX se inventan personajes históricos, precisamente como Heréndira, ¿no? Entonces, en realidad, ninguna fuente te habla de que haya existido Heréndira, ¿no? O sea, esa fue una elaboración del romanticismo del siglo XIX. Entonces, que precisamente pues habla, ¿no? de esta perspectiva de la resistencia de una cultura frente a la invasión de otra cultura, ¿no? El proceso, digamos, no es en algunos grupos humanos, en algunas tribus, se puede dar este proceso de resistencia, ¿verdad? Pero se plantea como si fuera algo generalizado, ¿verdad? Es decir, como si para mantener mi propia, y también se parte de la base de que la identidad cultural es un ente metafísico inamovible y que cualquier cosa que venga del exterior lo amenaza, y el individuo o el grupo cultural, para impedir que sea amenazado, pues juega con el otro grupo social que viene a imponer sus costumbres, etcétera. Y bueno, como te digo, ese podría ser la manera en la que actúan ciertos grupos humanos o ciertas personas, pero en lo general, el proceso de aculturación, de apropiación de pautas culturales, de formas de vida, ¿no? De formas de trabajo, etcétera, pues es un proceso mucho más complejo que el que a veces se muestra precisamente en estas obras producto del romanticismo, ¿no? Entonces, yo creo que pues esta visión igualmente responde a las izquierdas indefinidas, es decir, en el que es más importante reivindicar esta pureza cultural que entender los procesos sociales complejos que ha habido a lo largo de las generaciones. Entonces, yo creo que por ahí va esta cuestión
de esa visión cultural y de esa visión cinematográfica. Esto, pues, nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? No podemos decir que a todos los mexicanos lo entendieron así. Yo creo que hay grupos urbanos de clases medias, con cierto nivel educativo y ciertas ideologías políticas que sí abrazaron, ¿no?, fuertemente este tipo de interpretaciones. Digo, aunque no he estudiado mucho ese fenómeno, pues muy probablemente muchos novelistas, muchos cineastas, pues hayan abrazado esa ideología de entender este purismo cultural y esta resistencia de una supuesta cultura pura, auténtica, frente a las influencias externas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Y una que sí se me hace una gran tragedia es de que una historia más compleja no se haya expresado, o historias más complejas, en particular las luchas de poder que hubo en el siglo XVI o que hubo posteriormente, no se hayan realmente representado en los medios masivos, en el cine, ¿no?, en la televisión, en las series, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Tampoco vi mucho de esta última serie de Cortés, bueno, Hernán, ¿no? Creo que era de Amazon, ¿será? ¿De Amazon Prime? Ajá. Pues está dividida en diferentes personajes. Vi un par de personajes y me parece que era un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, un poco más de eso que vemos, ¿no? De la resistencia de unos frente al arribo de otros, ¿no? Entonces, lo que me parece una tragedia es que no haya otras elaboraciones de la cultura masiva que hablen de las luchas, o sea, que haya lo voy a decir así, que haya un Juego de Tronos tlaxcalteca, hispano, tenochca, ¿no? O sea, que se represente tal cual como la lucha de poder, los intereses, a veces la mezquindad, ¿no? A veces la bondad, etcétera, la complejidad de los personajes en estas luchas de poder. Eso sí me parece que no se ha expresado en los medios masivos de comunicación, y creo que eso haría falta que se expresara en el cine, que se expresara en las series, ¿no? O en otras formas de cultura de masas, ¿no? Claro. Pero, pues, Maestro Eric, ¿cómo prepara sus videos? Porque me parece muy interesante que utilice el término videoensayos, y no claro. solamente videos, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho el término. Sí, yo tengo ya más o menos, bueno, no más o menos, ya tengo medido el tiempo que me tardo en desarrollar una idea, ¿no? Yo le llamo videoensayos porque más allá de una clase de historia o más allá de describir los hechos que nos habla una fuente primaria o secundaria, es decir, un autor que estudió cierto suceso o que nos dicen varios autores o que nos dice una fuente de primera mano como, no sé, Iztlizochitl, Tezosomoc, etc. Más allá de eso, yo lo que busco es desarrollar una idea, ¿no? Desde al menos el límite que yo me pongo es entre 12 y 20 minutos. Más o menos, cada cuartilla que yo escribo dura unos 3 minutos, ¿no? Entonces, para hacer un video, digamos, de 15 minutos, pues tengo que hacer un guión de unas 5 cuartillas aproximadamente. Entonces, en esas 5 cuartillas, tengo que identificar cuáles son las ideas principales o los sucesos principales y no irme por las ramas en otra cosa, ¿no? Que es lo que muchas veces ocurre en otros formatos, ¿no? Que uno se va hablando y ya se te sale un video de 2 horas, ¿no? O en una clase también, ¿no? Entonces, para concentrarme en los aspectos a los que yo quiero llegar y en el razonamiento al que yo quiero llegar, pues entonces hago esa estructura. Y aquí también te voy a decir un secreto, ¿no? Que cada uno de los párrafos yo lo hago para que duren aproximadamente 1 minuto y para que esos párrafos se vuelvan los videos cortos de TikTok, de Instagram y de YouTube. Entonces, yo hago los videoensayos precisamente para cerrar una idea, ¿no? Con base en las fuentes históricas, por un lado, además de informar sobre algún suceso histórico, ¿no? Entonces, en el de Irechecua, pues lo que estoy haciendo básicamente es decir por qué el Irechecua Tzintzuntzan o el Imperio Tarasco era el verdadero imperio del posclásico, del México antiguo, y no la Excantlataloyan mexica, ¿no? O sea, entonces, para
consolidar esa idea, pues agarro diferentes los históricos, ¿no? Y los pongo ahí en el videoensayo. Y bueno, ya tienen que ver el video hasta el final, pero ya al final digo cómo le hizo, o sea, cómo fue conquistado el verdadero imperio del México antiguo, ¿no? Entonces, entonces más o menos así. Entonces, esa es la estructura y como y nuevamente te digo, entonces cada minuto tengo que redactar estos ensayos, ¿no? Ahí ya es, es el estilo, ¿no? Al que me obliga el formato o los formatos que hay actualmente de difusión, que cada párrafo que dure un minuto y que forme parte pues de este desarrollo de las ideas son los que yo voy a incluir después, ¿verdad? Como shorts, videos cortos, reels, etcétera, para las demás redes sociales, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno lo que hace, o lo que hago yo más bien aquí en México antes de México, es lo que dicen los emprendedores, ¿no? O sea, tu trabajo debe ser como el bisonte para los cazadores norteamericanos, ¿no? Hay que aprovechar todo, ¿no? Todo el trabajo que haces, ¿no? O sea, la carne, los huesos, la piel, los cuernos, ¿no? Que aprovechaban los cazadores de bisonte, mamuts en su tiempo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Si yo estoy investigando algo para mi propia labor investigativa, para hacer mis materiales académicos, pues estoy redactando actualmente un libro, ¿no? Entonces, la información que voy sacando de los cronistas que voy leyendo, entonces, a partir de ahí, pues elaboro las ideas básicas del ensayo, redacto el ensayo, precisamente con la idea que yo tengo, y pues ya después se procede a la grabación de voz, a incrustar imágenes, ese tipo de cosas, ya propiamente a la edición. Hay unos que han resultado muy bien, con muchas vistas, hay otros que no tienen tantas, ¿no? Pues ahí también uno se va dando cuenta de cuál es la preferencia que tiene la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Claro. uno tiene que irle ahí aprendiendo todo este tipo de cosas. Y bueno, también ya para la gente que está más interesada, que profundiza un poco más, ofrezco también productos de pago, ¿no? Cursos privados, ¿no? Visitas guiadas que también sigo haciendo, sobre todo últimamente al acueducto de Tembleque, allá en el centro de México. Y pues, así, o sea, de esta manera se va estructurando el proyecto de divulgación, que digo, ya va para 4 años y tiene pues este desarrollo no nada más académico, ¿verdad? Si fuera yo un académico de alguna institución, pues yo entregaba mi ensayo para que lo leyeran 20 personas. A mí me pagan, ¿no? Si lo leen 20 o si lo leen 10,000, a mí me pagan lo mismo y pues ahí no me interesa realmente el impacto que tenga el público, ¿verdad? Pero pues aquí no, aquí sí es una parte muy importante el impacto que pueda tener en las audiencias. Entonces, también de eso también hay que pensar al momento de redactar y de hacer los formatos para los videoensayos. Ya. Ok, sí, y pues hay que aprovechar ahorita pues el comercial, ¿no? Que usted también imparte cursos privados, visitas guiadas para todos los que nos están viendo. Vayan al canal de México antes de México y ahí está toda la información, ¿cierto? Claro, Acerca sí. de los servicios que ofrece. Ayer tuve precisamente una clase a través de Zoom sobre las fuentes históricas. El próximo domingo voy a ir al acueducto de Tembleque nuevamente. También el martes 13 de agosto, que es el día de la toma de Tenochtitlan, vamos a tener también una conferencia allá en la Ciudad de México para hablar sobre este tema. Entonces, igual ahí en las redes sociales, ahí yo iré poniendo la información. Generalmente informo a través de videos cortos en todas las redes, desde YouTube, Twitter, bueno, X, Facebook, Instagram y TikTok. Y sobre todo, pues, las redes que te permiten como poner más imágenes o, pues, es la pestaña de comunidad de YouTube y el Facebook, ¿no? Son los que te permiten como que un poco más hacer poner, no sé, pósters, ¿verdad? O infografías, etcétera, o publicidad, donde ya se anuncian los próximos eventos. Entonces ahí se pueden ver en las diferentes redes. Ahí en mi canal siempre yo pongo un Linktree donde vienen formas de contacto, grupos, etcétera. Entonces, pues ahí me pueden contactar todos los que, aparte de ver los videos del canal, de comentar, de decirme qué les parece. Yo siempre aprecio mucho los comentarios y las sugerencias en positivo, ¿no? Entonces eso pues me ayuda mucho también a llegar a más personas, a hacer algo que sea de más valor y utilidad a la audiencia, así que pues los invito a verme en las diferentes redes sociales.
y la red principal pues es el YouTube, México antes de México, ¿no? También, Gabriel, te voy a comentar que yo pongo siempre una frasecita al final de los videos, entonces yo sé quién vio mi video Ah, hasta el final. Por ajá, eso, a los que me comentan o de repente se avientan unos comentarios o hay algunos son medianamente buenos, otros son muy malos, ¿no? Otros son ataques ad hominem o personales, ¿no? Pero si no me ponen esa frase de que no vieron todo el video, pues ya ni los leo, ¿no? Entonces ya nomás me voy ya nomás le hago caso a los que me ponen esa frase clave donde yo sé que vieron todo el video, ¿no? Entonces, pues, claro. así. Qué buena estrategia para que uno sepa que sí están viendo los videos. Sí, porque pues andas contestando a alguien que ni siquiera le interesó ver todo tu argumento, porque como te digo en el videoensayo, yo busco cerrar una idea, ¿no? Desde principio a fin. Claro. Así que bueno. Sí, a nosotros aquí en el canal también nos ha sucedido algo parecido porque hablamos de ediciones, de libros. No hablamos de qué trata el libro, sino de las ediciones. No decimos si está bueno o está mal, solamente lo mostramos y que cada quien tenga su opinión. Y muchas personas sí escriben muy molestas que dicen que si nos pagan las editoriales para hablar bien de ellas y hablar mal de otras, y les digo, no, pues bueno, fuera que a mí me pagaran y me regalaran libros, ¿no? Si a mí me regalaran esos libros, créanme que yo ya los hubiera regalado a los seguidores que tenemos, ¿no? Pero no, aquí nadie nos paga, por eso aún somos libres de decir muchas Pues cosas. es lo bueno, ¿no? Uno puede decir, esta boca es mía. Exactamente. Y hablando de libros, ya para que vayamos concluyendo, ¿qué libros le recomendaría a toda esta gente que quiere acercarse a la historia y, y que puedan utilizarlos para profundizar en una historia real y no rosa de la historia de México? Claro. Mira, sobre todo de la época de la conquista, se han escrito muy buenas biografías de Hernán Cortés que hablan o sea, de todo el proceso de conquista desde, pues, desde este personaje. La que a mí se me hace, la que nos revela más aspectos del mundo mesoamericano son las biografías de Duverger, acerca de Hernán Cortés. Esa serie de libros es muy recomendable. La de Miralles también es recomendable para esa época histórica. En cuanto a identificar cómo se ha hecho el relato de Nación, pues ahorita lo mencionaba, ¿no? La obra de Zunzunegui también me parece muy buena, la de los mitos que nos dieron traumas. Esa, pues, es un ensayo, o sea, no es propiamente una obra histórica, ¿verdad? Sin embargo, pues sí nos habla de cómo se ha manipulado la historia. En cuanto a, por ejemplo, la época de la independencia, el libro que yo más recomiendo, pues es el de Tomás Pérez Bejo, ¿no? El de Elegía Criolla. En ese libro, pues él precisamente no se clava en la perspectiva nacionalista, sino que lo ve desde el punto de vista de guerra civil y eso explica muchas cosas del desarrollo del conflicto. Este libro, o los libros de Pérez Bejo, pues sí son de tinte un poco más académico, ¿no? O sea, no son tan amigables como para el público en general, pero o sea, es una obra fundamental, ¿no? Elegía Criolla de Tomás Pérez Bejo. Son los principales que yo recomendaría para este periodo histórico. Y pues sé también, ¿no? Que muchas veces la historia está muy dispersa. Para alguien que se quiere informar de toda la historia de México, yo creo que el libro del Colmex, el de Historia Mínima de México, es muy bueno como punto de referencia, ¿sí? Sigue teniendo, digamos, un poco este sesgo del academicismo mexicano, pero explica muy bien a grandes rasgos los procesos desde la época prehispánica, virreinal y del México independiente, ¿no? O sea, la historia mínima, tomando en cuenta esto, ¿no? Pues que viene de la Academia Mexicana, pues, pero es un punto de referencia también para una lectura de todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, esos son, te digo, ahorita los que
se me podrían venir a la cabeza que son un poco más para lectura, así un poco más amigable. Hay muchos estudios científicos, ¿no? De los indígenas conquistadores. Está, bueno, también este libro reciente de Esteban Mira Caballos, del descubrimiento de Europa, donde nos habla del papel de los indígenas en el sistema monárquico español, de los indígenas que viajaron a la península ibérica para pelear por sus derechos o exigir sus privilegios, etcétera. Ese libro del descubrimiento de Europa actualmente pues está teniendo mucho impacto también en cambiar estas perspectivas históricas, ¿verdad? Pues, y en cuanto al México antiguo, pues o sea, las compilaciones de López Luján, de Linda Manzanilla, de las culturas mesoamericanas, son bastante académicas, objetivas, ¿no? Son pues los relatos arqueológicos de la evidencia que hay ahí. Hay una serie de Mesoamérica que viene desde aspectos generales de Mesoamérica, el preclásico, el clásico y el posclásico. Son 4 tomos de historia del México antiguo, de Linda Manzanilla y López Luján, editados por la UNAM, que eso también es un panorama general de todo lo que fue el México antiguo desde un punto de vista también cientificista, ¿no? O sea, desde la arqueología y de esta metodología sólida de la arqueología. Entonces, para acercarte al estudio del pasado prehispánico, esos son los libros fundamentales, ¿no? Ese es el punto de referencia, y esos 4 volúmenes ya tienen ahí también muchas referencias a estudios específicos. Entonces, bueno, mi gran labor ahorita, igual a mediano plazo, pues es compilar o resumir, ¿no? Estas obras también para que sean más amigables al público en general, ¿no? Ya posteriormente nos estaremos hablando para presentar mi libro. Bienvenido. Pero pues ahí, estos son ahorita los que les puedo recomendar a tus espectadores. Excelente, sí, y sobre todo estos estudios con perspectiva científica, con posturas, hipótesis, toda esta estructura de método científico, ¿no? Que a la gente de aquí sí les gusta. Aquí tenemos gente que se duerme con el Ulises de James Joyce al lado, así que yo creo que no les caería mal aventarse un estudio de la historia. Qué grandes títulos nos acaba de recomendar. Sobre todo, yo digo que me voy a ir a buscar esos de la UNAM que ya me interesaron. Sí. Vamos a sacarle provecho a la credencial de la UNAM, a ver si tienen descuento. Nos dice Adriana Cerón: un gusto escuchar las disertaciones compartidas. Gracias al maestro Eric por los títulos recomendados. Saludos a ambos. Y también yo te saludo, Adriana. Qué bueno que sí nos estás viendo. Sí, son 4 maestro tomos Eric de historia antigua de México. Ajá. Es el de la UNAM. Sí, la editó la UNAM, Elina y Porrúa, de Linda Manzanilla y Leonardo López Luján. Okay. Son los libros de consulta básica del México antiguo. Para adquirirlos, porque ese tipo de información creo que desconocemos la gran mayoría. O sea, sabemos muchísimo, entre comillas, sobre la conquista, el virreinato, la independencia, pero cuando queremos hablar del México antiguo es donde creo que adolecemos muchos. Sí, esos son fundamentales. De hecho, en un principio ese era el objetivo del canal, centrarse más en el México antiguo, pero pues la audiencia me fue pidiendo otro tipo de temas, pero también, o sea, también tiene su importancia el México antiguo. Te digo, el último video de Michoacán, del Irechecua, le ha ido muy bien y ha tenido muy buenos comentarios. Creo que pues también se despierta mucho interés esta historia antigua. Uh-huh. Sí, y bueno, basta que mencione algo más que quería decir hace rato. Tan malos eran los españoles con los indígenas que hasta les escribieron su gramática a distintas lenguas, ¿no? Cuando ni siquiera Inglaterra el inglés y el francés tenían su propia gramática, ¿no? Y el español ya se les había adelantado con Nebrija también, ¿no? Pero que quede como una cosa para todos los que mencionan es que odiaban a los indígenas y demás, pero
Bueno, No, claro, no, hay grandes avances de la monarquía hispánica como primer estado moderno, o como se le menciona como una monarquía alternativa, grandes avances en cuanto al establecimiento de horas de la jornada de 8 horas, ¿no? Que le establece Felipe claro, II, ¿no? O sea, el pago por los servicios en el palacio, o sea, que no estaban obligados como siervos a brindar servicios, ¿no? Sino que tenían que recibir un pago los trabajadores. O sea, hay muchos avances a lo largo del siglo XVI, ¿no? Como bien mencionas, las gramáticas, diccionarios, o sea, todo este esfuerzo intelectual también muchas veces pasa desapercibido, ¿no? claro. Sí, y es ahí lo importante de acercarse a las fuentes y no al amigo hippie que tenemos y que nos dice que, que todo era paz y amor y un mundo color de rosa, ¿no? No había conquistas ni nada, pero Así bueno. es. Muchas gracias, maestro Eric, por pues habernos regalado de su tiempo y haber respondido amablemente a esta invitación para charlar esta noche. Ha sido una maravilla estar aquí aprendiendo sobre todo de alguien que conoce de estos temas. Pues a ti, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Déjame recomendar un último. Ah, claro, a lo que guste. También lo editó la UNAM, las obras históricas de Fernando de Alba Iztlizóchitl. Ahí viene su relación sobre la nación tolteca, la nación chichimeca, y este es doble, porque, o sea, este es tanto historiador de finales del siglo XVI, fallece a principios del siglo XVII, pero también él recoge todos los relatos precisamente a Colhuas, ¿verdad? De generaciones atrás que le dijeron sus ancestros, ¿no? Pues era tu paisano, ¿no? Bueno, no sé si te haces descoco, pero bueno. Entonces, las obras históricas de Luis Tizoy y también de la UNAM, ese no es, digamos, es un lenguaje que es con lo que habla el español que se hablaba hace 5 siglos, pero pues tanto es historiador como es una fuente de primera mano, Claro. Alba Iztlizóchitl. Entonces, no, como dices que sí le gusta a tu audiencia tener retos literarios y meterse muy bien a los libros, entonces pues ahí es otra de las Sí, de hecho, cuando bueno, hacemos análisis de los libros estos que venden en los puestos de revistas, algunas personas se quejan mucho porque pues no viene ni siquiera notas al pie para explicar algunas cosillas, ¿no? Y pues yo sé que muchos de los seguidores, los que nos están viendo, pues sí se van a sumergir en ello. Perfecto. Pues ahí están esas recomendaciones. Y pues nuevamente, Gabriel, pues muchas gracias por la invitación. Pues a mí me gusta mucho hablar en diferentes medios, en diferentes audiencias, explicar, porque a veces en el canal pues lo que hago son los videoensayos y la labor de divulgación histórica y cultural, pero a veces explicar cómo es el proyecto, ¿no? De dónde vienen las cosas, es algo que no hago mucho en mi canal, así que te agradezco la oportunidad para hacerlo aquí en tu canal, Gabriel, y a toda la gente que está viendo historia, humanismo y letras. Así es. Pues que sigan apoyando también a tu propuesta, ¿verdad? Que sigan compartiendo, dando me gusta, pues yo creo que traer a estos escritores, ¿no? Esta información en estos medios no oficiales, libres, autónomos, pues creo que es muy enriquecedor para una sociedad como la nuestra. Y Claro. pues en esta ocasión me tocó a mí compartir lo que estoy haciendo en México antes de México, y nuevamente te agradezco por el espacio, Gabriel. Siempre es bienvenido, cuando guste, aquí tiene los micrófonos abiertos. Y también quiero felicitar a un proyecto que tuvimos con unos amigos hace años llamado Padeciendo Letras, solo que el proyecto murió, porque hoy estaríamos cumpliendo 12 años, no, 11 años, así que pues saludo a todos los que alguna vez fueron padecientes y que ahora no sé qué estén haciendo de sus vidas, pero pues ya nos veremos en unos años para cumplir 15 y hacer una transmisión. Muchas gracias. Pues sí, claro. Bueno, déjame comentar algo en ese sentido, Gabriel. Aparte de investigador y divulgador, pues uno se tiene que convertir en vendedor para que Adelante. en los proyectos, ¿eh? No le veo nada de malo yo, pero
pues es lo que también nos ha tocado hacer acá en México antes de México. Sí, claro. Y lo que necesite, aquí estamos nosotros para, pues, apoyarnos entre nosotros, ¿no? Porque como dice, la comunidad académica es muy cerrada y tiene sus bemoles por ahí. Así es. De igual manera, yo también luego organizamos algo en mi canal, Gabriel, para seguir charlando sobre estos temas y sobre otros temas de la cultura de nuestro país. Claro, estaría de lujo. Sería mi primera vez en otro lugar. Gracias. Pues ahí lo vamos organizando entonces, Gabriel. Y pues nuevamente gracias por Claro. este espacio y saludos a toda tu audiencia. A los que vean después el video, pues también que comenten y que se siga la discusión. Muchas gracias. Y qué bueno que haya gente con esta gran labor que está haciendo. Muchas gracias. Y pues a todos los que nos vieron, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.